El bote surcaba las aguas tranquilas de la laguna de Venecia, dejando una estela que se disolvía rápidamente en el manto gris del amanecer. Las primeras luces del día apenas lograban atravesar la densa niebla que se cernía sobre la superficie, como un velo opresivo que ocultaba la verdad de lo que aguardaba en Poveglia. El doctor Pietro Rinaldi, sentado en la popa, observaba con atención cómo la isla emergía lentamente ante él, sus contornos deformados y distorsionados por la bruma. No era la primera vez que visitaba una isla remota en busca de respuestas científicas, pero algo aquí parecía diferente. No había más vida a su alrededor, incluso las aves parecían evitar la isla maldita. A medida que se acercaba al antiguo muelle, medio sumergido y cubierto de algas, la bruma gris verdosa se volvía más espesa, casi como si intentara detener su avance. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó al aire frío y húmedo que impregnaba el lugar. La leyenda de Poveglia había alcanzado notoriedad mucho antes de que él naciera. Sus padres, siendo venecianos, habían crecido escuchando historias de la isla maldita, donde las almas vagaban sin descanso. La peste negra se había llevado miles de vidas en esas tierras, y la historia del asilo psiquiátrico, con sus prácticas inhumanas, solo había añadido otra capa de misterio a la ya estremecedora leyenda. Sin embargo, él no era un hombre supersticioso. Había dedicado su vida a la ciencia, a explicar lo inexplicable, y estaba convencido de que la niebla que cubría Poveglia tenía una razón lógica y natural. Al llegar al muelle, amarró la cuerda con manos expertas, sin apartar la vista de la isla. Las ruinas de los edificios apenas se distinguían a través de la niebla. Un silencio absoluto dominaba el ambiente. Con un suspiro de resignación, recogió su equipo y comenzó a caminar hacia el interior de la isla. El aire era denso. Finalmente, llegó al antiguo patio del asilo. Las ruinas del edificio principal se alzaban como un espectro del pasado, sus paredes ennegrecidas por el tiempo y la descomposición. El suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo, mezclado con fragmentos de piedra y metal oxidado. Allí, en ese lugar desolado, decidió montar su campamento. Desde allí podría desplegar sus instrumentos y comenzar su trabajo sin más dilación. Mientras instalaba sus equipos, el silencio a su alrededor se volvió aún más opresivo. Desplegó los medidores de presión, asegurándose de que estuvieran correctamente calibrados, y luego instaló los analizadores de partículas, cuidadosamente alineados para captar cualquier anomalía en el aire. Al encender el radar Doppler portátil, notó que las lecturas fluctuaban más de lo esperado. Las curvas de presión mostraban picos y caídas que no tenían sentido. Frunció el ceño, ajustando los parámetros una y otra vez, buscando la causa de la inestabilidad. Pero por más que lo intentaba, no lograba estabilizar las lecturas. El tiempo transcurría lentamente, y el día avanzó sin que la niebla mostrara signos de dispersarse. Al contrario, parecía volverse más densa, más inquietante. Los instrumentos de Pietro continuaban mostrando lecturas incoherentes, y comenzaba a preguntarse si había algo más en juego, algo que su lógica científica no podía comprender. Pero su mente rechazaba la idea. Ya entrada la noche, con el cielo completamente oculto por la bruma, se refugió en su tienda para revisar los datos recogidos durante el día. Los números seguían sin cuadrar. No había patrón, no había lógica. De repente, las luces de los aparatos comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra, hasta que todas parecieron sincronizarse en un parpadeo errático e inquietante. Se inclinó hacia el panel principal, ajustando la calibración, convencido de que se trataba de un simple fallo técnico. Pero entonces, los números en la pantalla comenzaron a desvanecerse y reaparecer en secuencias incoherentes, como si algo estuviera interfiriendo directamente con el funcionamiento de los dispositivos. Justo cuando estaba por apagar los aparatos para evitar un daño mayor, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era un murmullo bajo, apenas audible, que parecía provenir de todas partes. Era un sonido antinatural, una voz que susurraba en una lengua que él no podía identificar. Al principio pensó que era el viento, pero no había brisa alguna, y la claridad con la que se escuchaba descartaba esa posibilidad. Era como si la niebla misma estuviera susurrando, intentando comunicarse. El murmullo se hizo más insistente, y él, pese a su naturaleza escéptica, sintió que algo no estaba bien.
Salió de la tienda, decidido a encontrar el origen del sonido. El aire se había vuelto aún más denso, y la niebla, más opaca. La luz de su linterna apenas lograba penetrar unos pocos metros en la bruma antes de desvanecerse. Cada paso que daba resonaba en el suelo mojado, el eco de sus pisadas regresaba a él con una tonalidad extraña, como si no estuviera solo. A medida que avanzaba por los viejos caminos que cruzaban la isla, los murmullos se hicieron más claros, transformándose en palabras. No era capaz de comprender el idioma, pero la sensación que le transmitían era inequívoca: advertencia, desesperación, dolor. Sacudió la cabeza, intentando despejarse de lo que ahora consideraba una alucinación, fruto del cansancio y la tensión. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo en la isla estaba mal. Al doblar una esquina, una figura emergió de la niebla y Pietro se detuvo en seco. Allí, en medio del camino, una silueta humanoide parecía formarse lentamente. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Pero él sintió su mirada, que lo mantenía inmóvil. Su respiración se aceleró, y por primera vez en años, el miedo se apoderó de él. No era posible lo que estaba viendo. Debía ser un efecto óptico provocado por la densidad de la niebla, se repetía una y otra vez. Pero mientras intentaba racionalizar lo que tenía ante sus ojos, más figuras comenzaban a formarse a su alrededor. Las figuras permanecieron inmóviles, observándolo con esos ojos vacíos que no podían ver pero que lo abrumaban con su presencia. Su instinto inicial fue retroceder, pero su formación científica lo obligó a acercarse, a buscar una explicación. Mientras se aproximaba, las figuras en un principio comenzaron a disolverse. Sin previo aviso, las formas cambiaron, volviéndose más definidas, pero también más inquietantes. Los rostros que antes eran meras sombras se transformaron en máscaras de dolor y desesperación, con ojos vacíos que parecían clamar por ayuda o venganza. Pietro se detuvo a solo unos metros de la figura más cercana, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Sabía que no era posible, que los que se habían ido, no volvían ni mucho menos se materializaban en medio de la niebla, pero la visión ante él desafiaba toda lógica. Sentía que aquellos espectros no eran simples apariciones, sino que llevaban consigo el peso de siglos de sufrimiento, de miles de almas perdidas que nunca habían encontrado descanso. Y entonces, la razón cedió ante el instinto de supervivencia. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y comenzó a correr. La niebla pareció cobrar vida, arremolinándose a su alrededor. Los murmullos que antes eran suaves y distantes ahora se convirtieron en gritos, un coro de voces desgarradas por el sufrimiento. El pánico se apoderó de su mente, nublando su juicio, mientras corría sin rumbo, solo guiado por el instinto de supervivencia. Finalmente, a lo lejos, divisó la estructura más imponente de la isla, el viejo campanario, una torre solitaria que se alzaba como un faro en medio del caos. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se lanzó hacia el campanario, tropezando y tambaleándose, pero sin detenerse hasta llegar a su base. Empujó la pesada puerta de madera, que cedió con un crujido, y se encerró en el interior, jadeando por el esfuerzo. Se apoyó contra la pared de piedra, su respiración aún agitada, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Afuera, los gritos se atenuaron, como si las figuras espectrales se hubieran detenido, respetando la barrera que el antiguo edificio representaba. La racionalidad regresaba lentamente, aunque ahora acompañada por una nueva sombra de duda. ¿Había algo en la historia de Poveglia que se le escapaba? Algo que la ciencia no podía explicar. Desesperado por encontrar algo que lo tranquilizara, comenzó a explorar el interior del campanario. En un rincón, cubierto por capas de polvo y telarañas, encontró un objeto que llamó su atención, un diario antiguo, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo y la humedad. Las primeras páginas apenas se podían leer, pero a medida que avanzaba, el relato se volvía más claro. Pertenecía a un médico que había trabajado en el asilo durante los últimos años de su existencia. A través de sus palabras, se podía sentir la desesperación de un hombre que había sido testigo de situaciones estremecedoras indescriptibles. Hay algo en la niebla, había escrito. Algo que no deberíamos haber despertado. Viene por nosotros, por nuestras almas. He visto a los que nos han dejado caminar,
y escuchado sus lamentos. Pero no puedo detenerlo, no puedo escapar. Las páginas estaban llenas de relatos de pacientes que hablaban de figuras en la niebla, de voces que los llamaban desde el otro lado, de sombras que los seguían en la oscuridad. El médico había intentado mantener una fachada de racionalidad, pero su mente había sucumbido a la locura, al igual que los pacientes que había jurado proteger. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba con cada palabra que leía. Cerró el diario, su mente inundada de preguntas. ¿Podría ser que la niebla en Poveglia no fuera solo un fenómeno natural, sino algo mucho más antiguo y oscuro? Algo que se alimentaba del sufrimiento, que se manifestaba a través de las almas atrapadas en la isla. Y más importante aún, ¿había un modo de escapar de esa maldición, o estaba condenado a compartir el destino de aquellos que lo habían precedido? El frío se intensificó de repente, una brisa helada que no tenía razón de ser en el interior del campanario. Sintió una presencia detrás de él, y su piel se erizó al instante. Allí, a solo unos pasos de distancia, estaba una figura espectral. Su forma era más clara que las que había visto afuera, su rostro deformado por un sufrimiento inhumano. Los ojos, vacíos y sin vida, parecían penetrar su alma, buscando algo que no podía comprender. El espectro alzó una mano pálida, casi transparente, y la posó sobre el hombro de Pietro. Permaneció inmóvil, su cuerpo congelado en el tiempo mientras la mano espectral sobre su hombro descargaba un frío penetrante que calaba hasta sus huesos. Sin embargo, el instinto de supervivencia, finalmente se impuso. Con un grito desesperado que resonó en las paredes, apartó de un manotazo la mano espectral que lo retenía. A medida que corría, las figuras espectrales que antes lo acechaban desde la distancia comenzaron a materializarse con mayor frecuencia. El miedo, que hasta ahora había sido un fuego que lo impulsaba a seguir adelante, comenzó a transformarse en una presión sofocante que amenazaba con aplastarlo. Su mente, aunque paralizada por el pánico, aún se aferraba a la esperanza de que podía encontrar una salida, de que la niebla no podría retenerlo si lograba llegar al bote. Con ese pensamiento como su único ancla, corrió hacia la costa, sus pies golpeando el suelo en un ritmo frenético que reflejaba la urgencia de su situación. Pero la niebla no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Mientras avanzaba, los caminos parecían alargarse, los edificios que creía reconocer cambiaban de lugar, y las figuras espectrales se multiplicaban a su alrededor, cerrándole el paso en un intento de cercarlo. El bote, que había dejado amarrado en el muelle, apareció finalmente en su campo de visión, aunque envuelto en la misma bruma que lo había perseguido desde que pisó la isla. Pero ahora, parecía más lejos de lo que recordaba. Y, cuando estaba a solo unos metros del bote, una fuerza invisible, poderosa y maligna, lo tiró al suelo con una violencia inesperada. Antes de que pudiera procesar lo que había ocurrido, sintió las manos frías de los espectros aferrándose a él, sujetándolo con una fuerza sobrenatural que lo arrastraba hacia la tierra húmeda. Gritó, un alarido de pura desesperación que resonó en la neblina, pero su voz fue ahogada rápidamente por los lamentos de las almas atrapadas. Pero, en un último acto de voluntad, encontró dentro de sí una chispa de resistencia. Con un grito de pura determinación, se liberó de las manos que lo sujetaban, arrastrándose por el suelo embarrado, con la piel raspada y las manos heridas. El bote estaba tan cerca ahora. Sus dedos se extendieron hacia el borde, y con un último esfuerzo sobrehumano, logró aferrarse a la madera húmeda. Se lanzó al bote, rodando hasta quedar de espaldas, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sin perder un segundo, se incorporó y encendió el motor, sus manos temblorosas luchando por mantener la calma. Justo cuando las figuras espectrales parecían a punto de alcanzarlo, el motor rugió y el bote comenzó a alejarse lentamente del muelle. El bote se alejaba de la isla, sin embargo, un extraño sentimiento de inquietud se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. Se detuvo, dejando que el motor del bote murmurara en ralentí mientras miraba hacia atrás. Lo que vio lo hizo estremecerse, en lugar de desvanecerse, las figuras espectrales se mantenían firmes, observándolo desde la distancia. Pero lo más espeluznante era que la niebla parecía seguirlo, moviéndose lentamente tras él, como si estuviera viva. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta.
Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.